Hola, bienvenidos a estas clases de SolidWorks en las cuales estaremos abordando un poco lo que es el manejo en general de algunas herramientas que son las que principalmente se utilizan en SolidWorks para el modelado de piezas 3D. Como podrán ir viendo en el proceso de este video, pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar para abordar diferentes tipos de soluciones. Pues obviamente eso nos lo alcanzamos a cubrir dentro de este curso, así que principalmente estaremos abordando las herramientas que más se utilizan para la elaboración de modelos 3D y de esta manera puedan desarrollar la mayor cantidad de piezas. Cabe recalcar obviamente que el proceso de aprendizaje para este programa requiere de mucha constancia, es un proceso lógico también, así que es necesario que no solamente aprender cómo funcionan las herramientas, sino hacer ejercicios, desarrollarlos para que puedan abordarlos de diferentes maneras y así comprender cuál es la mejor forma de poder desarrollar una pieza. Una cosa para tener en cuenta antes de comenzar con este primer video es que bueno, el desarrollo de las piezas en general, el modelado 3D no tiene una única forma de desarrollarlo, no hay una sola respuesta correcta, sino que el desarrollo se puede abordar desde diferentes tipos de soluciones, se pueden generar con diferentes herramientas y eso precisamente pues la necesidad de que todas las herramientas digamos de alguna forma u otra se complementan para que podamos pues tener a la mano las mayores facilidades posibles y obtener el mejor resultado. Entonces al final se darán cuenta de que no hay una sola respuesta correcta, eso quiere decir que una persona lo puede abordar de una manera, otra persona lo puede abordar de otra manera y eso es completamente válido. Siempre y cuando obviamente que se respeten pues las dimensiones y las características que tiene el diseño de dicha pieza y se pueda llegar a obtener el resultado esperado. Que también precisamente hay unas herramientas con las cuales nosotros podemos, digamos de alguna forma, validar que eso esté correctamente realizado. Bueno, inicialmente vamos a dar una breve exploración al software una vez lo abrimos, SolidWorks. Para este caso estoy utilizando la versión 2019, pero pues según lo que he podido trabajar en la experiencia, diría que las versiones desde la 2016, 2017, 2018 no ha cambiado mucho en la cuestión de dónde están las herramientas, cuáles son las operaciones que más se utilizan. Lo que sí de pronto es que para tener en cuenta que cada actualización, digamos, agregada siempre puede agregar nuevas funciones o puede mejorar algunas de las funciones que ya están ahí. Entonces, algunas de las ayudas a la hora de construir, si ustedes utilizan versiones anteriores, incluso a la 2016, es posible que no aparezcan de la misma forma. Pero en general, la distribución, digamos, de los iconos de las herramientas aparece y se mantiene en la misma posición. Entonces inicialmente exploramos sobre este programa. En la ventana en la parte superior tenemos iconos de acceso rápido a lo que es el inicio, ya les voy a mostrar. Tenemos el icono de nuevo, el icono de abrir. Estos iconos de acá están deshabilitados obviamente porque no tenemos ninguna pieza abierta. Aquí tenemos el de guardar, imprimir, deshacer, para hacer la herramienta de seleccionar. Aquí este que es como un semaforito, ya lo van a ver más adelante, que es una herramienta que se utiliza para construir sobre las piezas para volver a recalcular las operaciones y estas herramientas que son de opciones las que aparecen aquí. Igualmente ustedes pueden extender este menú dándole clic en esta flecha que aparece acá y podemos obtener en los menús el file donde tenemos acceso a los archivos, el view, que son herramientas para visualización, algunas herramientas adicionales que ya les voy a ir explicando de las que vamos a utilizar y la herramienta de ayuda que bueno, me encuentra toda la ayuda referente a lo que es SolidWorks. De resto, pues se mantiene como la misma distribución con respecto a, pues en general que tienen los software. Para empezar, pueden darle clic aquí en esta herramienta esta opción que es el Welcome. Aquí en el Welcome nosotros vamos a tener de una forma resumida todas digamos, las funciones que más se utilizan a la hora de empezar un documento. Entonces, crear un nuevo documento que aparece en esta sección de aquí. O podemos acceder a los documentos con los cuales ya hemos estado trabajando. De hecho, aquí me aparecen 5 de los cuales he estado abriendo en estos últimos días. También me aparecen las carpetas con las cuales he estado trabajando, ya sea cargándolos o exportándolos desde aquí, y algunos recursos de los cuales aquí, por ejemplo, podemos resaltar lo que es el foro de SolidWorks, donde ustedes pueden encontrar ayuda si tienen problemas, por ejemplo, con alguna operación, cómo funciona algún tipo de operación o problemas con el software, pues en la comunidad se les puede colaborar. En la herramienta de recientes, pues ya se extiende un poco más la función, en la cual podemos observar muchos más archivos de los cuales hay aquí disponibles, con los cuales se ha estado trabajando. Entonces, si nosotros, digamos, queremos continuar con ese trabajo que veníamos desarrollando, pues lo vamos a encontrar mucho más sencillo aquí de ubicar en vez de ir directamente hacia la carpeta. En la carpeta, en la pestaña de Learn, aquí encontramos todo lo referente a lo que es educación dentro de SolidWorks. Entonces encontramos lo que son los tutoriales. Los tutoriales son un paso a paso de cosas que se deben ir desarrollando. De hecho es muy detallado.
cada función, cada operación que se está desarrollando lo explican demasiado bien y es bastante fácil de entenderlo. Entonces, si quieren pueden complementar, o de hecho les recomiendo que completen lo que se está viendo en este video con el desarrollo de los tutoriales que aquí tienen disponibles. Igualmente pueden acceder al My SolidWorks Training, que esto es un programa de SolidWorks especial, obviamente es de pago, en el cual se pueden, digamos, es mucho más completo que lo que son los tutoriales que ofrece SolidWorks para el manejo de herramientas. Y esto va enfocado en este entrenamiento para que ustedes se puedan finalmente lograr una certificación en algunos de los niveles que ofrece SolidWorks, que obviamente pues también son de pago. Pero obviamente desarrollar estas certificaciones los lleva a un nivel mucho más avanzado. Y finalmente las alertas, que aquí son notificaciones en general que pueden aparecer desde actualizaciones, modificaciones, nuevos cursos que vayan saliendo, bueno, que los pueden ir revisando. Para empezar un nuevo documento, bueno, lo podemos hacer desde esta sección que nos aparece aquí en el Welcome, que de hecho esta es la ventana, digamos, que se despliega apenas ustedes abren el programa, salvo que lo hayan modificado. O si no, pueden desplazarse a este icono que aparece acá, y aquí tenemos entonces la herramienta nueva. Podemos crear tres tipos de archivos nuevos dentro de SolidWorks, y es, digamos, es necesario primero entender cuál es la diferencia entre ellos. La forma más sencilla es crear una parte, un archivo de parte que lo que hace es una representación de una pieza como tal, de algo que nosotros queramos hacer. Se entiende como pieza que es algo que no tiene movimiento interno, es una unión, es un diseño rígido, se comporta como un solo ente para lo que sea que se vaya a desarrollar. Y la mayor parte de diseños, digamos, se comprenden con este diseño de parte. Cuando hay suficientes partes y nosotros queremos formar un conjunto con ellos, pasamos a lo que se denomina ensamble. En los ensambles lo que hacemos es crear relaciones entre las distintas piezas que se hayan añadido anteriormente y les decimos cómo debe comportarse una pieza con otra y de esta manera empezar a crear lo que son los movimientos mecánicos. Cabe destacar que dentro de SolidWorks se refiere obviamente a movimiento mecánico en que la relación debe darse a algún tipo de, bueno, valga la redundancia, de relación mecánica, es decir, debe corresponder a algún tipo de movimiento que nosotros podamos validar por medio físico. Porque esto ya es un poco diferente, digamos, a los software que se utilizan para animación, los cuales simplemente se mueven, digamos, libres sin una relación necesaria entre una pieza u otra. Aquí obviamente se tiene que crear que si una pieza se mueve, va a afectar a otra pieza porque eso es lo que genera normalmente en el movimiento en el mundo físico. Y finalmente tenemos la opción de dibujo, drawing, que es una representación en dos dimensiones de esta pieza que acabamos de crear acá en 3D. Obviamente requiere que nosotros ya tengamos una pieza diseñada en tres dimensiones para poderla llevar acá a dibujo. Que de hecho este modo de dibujo es como se presentan actualmente las piezas y los diseños, ¿no? Este es el formato que nosotros conocemos, digamos, comúnmente como plancha, en el cual se representan las caras del dibujo y se hace una representación de cómo hacer dicho dibujo. Listo, entonces para empezar vamos a seleccionar la herramienta de parte, con la cual vamos a crear entonces nuestra primera pieza en tres dimensiones. Y le damos OK. Bueno, como pueden observar entonces aquí nos ha cambiado ya completamente el entorno de trabajo en relación a lo que abrió inicialmente. Ya pueden ver que algunas de los iconos ya se han habilitado, ya están en colorcito. Eso quiere decir que ya están disponibles para ser utilizados y se han complementado otras ventanas. Bueno, de aquí estas nuevas ventanas es necesario entonces que hagamos una identificación de qué es lo que nos está mostrando cada una de ellas. En la parte de acá arriba, esta parte es bastante importante porque en la parte de acá arriba nos va a mostrar todas las opciones que hay referentes al uso y utilización para la creación de las piezas. Entonces inicialmente nos aparece la herramienta Features, bueno, en español operaciones, en la cual nos aparecen todas las operaciones que tengamos disponibles para poder trabajar y crear piezas en 3D. Obviamente más de la mitad están en este momento desactivadas porque no tenemos, digamos, no hemos creado nada en el momento y solo están activas las cuales nos permiten crear volumen. Entonces las que trabajan con volumen o quitan volumen, esas por el momento quedan desactivadas. En la pestaña Sketch o Croquis, los que tengan la versión en español, les van a aparecer herramientas de dibujo y esto es bastante práctico porque estas herramientas que aparecen de dibujo son bastante, digamos, similares a lo que ustedes están acostumbrados si han tenido la oportunidad de trabajar con algún programa de diseño por vectores, por ejemplo, como CorelDRAW, Adobe Illustrator, o si no, los que me imagino que todo el mundo ha utilizado en algún momento, Paint.
Entonces resulta un trabajo bastante parecido, aunque tiene en cuenta obviamente que como estamos trabajando en un diseño de dibujo técnico, pues no es tan libre, sino que corresponde siempre a una dimensión, a unas características, a un ángulo que se pueda presentar. Entonces eso lo va a definir de esa manera. En la pestaña de evaluar aparecen algunas herramientas con las cuales nosotros podemos hacer, como su nombre lo dice, evaluaciones, o podemos hacer medidas sobre el diseño en el cual estamos trabajando. De hecho, hay aquí unas opciones que vamos a utilizar que les voy a mostrar al final de este video para que podamos explorarlas, de lo que vamos a utilizar dentro del curso. Bueno, estos son ya cosas de dimensiones. Aquí estos complementos de SolidWorks, esto es bastante útil dado que dentro del paquete de SolidWorks como tal, digamos que podría ser bastante limitado, y eso se expande de alguna manera con los complementos que se pueden ir adicionando. Entonces, aquí entre los muchos complementos, por ejemplo, tenemos lo que es CircuitWorks, con lo cual podemos validar los circuitos integrados que se vayan creando. Tenemos el PhotoView 360. El PhotoView 360 sirve para crear renders, que son representaciones, digamos, de lo que nosotros hagamos aquí en 3D, hacerlo lo más realista posible y mostrarlo mucho mejor. Tenemos una herramienta para escáner. Este es SolidWorks Motion, que es bastante útil cuando nosotros estamos haciendo análisis mecánicos de movimientos. El SolidWorks Routing, que es bastante utilizado para la generación de tuberías en los diseños. El SolidWorks Simulation, que también nos permite desarrollar simulaciones mecánicas, bueno, en general físicas, porque ahí tiene varias opciones también para trabajar con temperatura, presiones, bueno, muchas cosas, y obviamente obtener un resultado con esto. El Toolbox es una herramienta que se utiliza como una especie de biblioteca en la cual podemos acceder a diversas piezas que tengamos ahí disponibles. Este es un análisis de tolerancias, por ejemplo, para cuando se quiere algún diseño someter a presiones, compresiones, extensiones. Entonces es bastante útil para definir cuál es la tolerancia que tiene la pieza con respecto a un material, que ya les diré también más adelante cómo se define el material. SolidWorks Flow Simulation, que también es utilizado para lo que es evaluación de flujos no solamente de líquidos, sino también de aire. Entonces, si queremos, por ejemplo, mirar cuál es el comportamiento que tiene un avión respecto al viento que está cruzándolo a él, podemos analizarlo con esto. O, por ejemplo, algo más sencillo, como, bueno, estamos inyectando un líquido en una tubería, entonces queremos ver cómo se comporta el líquido interiormente, contra qué pared choca, toda esta cuestión, se puede desarrollar aquí en Flow Simulation. SolidWorks Plastics es bastante utilizado para la creación de moldes de plásticos en la industria. Entonces esto ayuda a verificar que los moldes, digamos, los moldes por inyección tengan un mejor recorrido a la hora de que pase el plástico, y de esta manera podemos obtener mejor resultado. SolidWorks Inspection, que es para inspeccionar las piezas, y bueno, este último no sé para qué es. Este MVD son para definir características. Esto ya es más de dibujo técnico. Esto es para definir características con respecto a la pieza y a las características obviamente que tenga en general, digamos, rugosidades, tolerancias que ofrece. Bueno, esto se puede configurar de acá, pero como les digo, esto es algo más de dibujo técnico, así que no haremos mucho énfasis en esta cuestión que aparece por acá. Y bueno, las herramientas que ustedes vayan activando en esta parte de aquí, ellos se van a ir apareciendo como pestañas adicionales. En este caso tengo SolidWorks CAM, que CAM es las siglas de manufactura asistida por computadora. En este caso son para ayudar, digamos, de llevar estos diseños en 3D, para este caso en una fabricación a través de una CNC. Bueno, eso con respecto entonces a la primera parte. En la parte de la izquierda vamos a encontrar entonces un árbol en el cual nos van a aparecer toda la información referente a la pieza que estamos creando. En este momento nos aparece con el nombre de parte 1, dado que no le hemos asignado ningún nombre, no le hemos guardado. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es darle clic en guardar y voy a colocarle el nombre a la pieza. Entonces esta se va a llamar clase 1. La extensión con la cual se está guardando estos archivos son .prt o .slprt. En general se guardan con .slprt. Esta es la extensión que nos permite hacer modificable dentro del programa de SolidWorks la pieza, seguir manteniendo esas características, esas dimensiones, esas operaciones que hemos hecho, y poder acceder a las modificaciones que haya que hacer en el momento. Pero no es la única extensión con la cual se puede trabajar. De hecho, tenemos acceso a muchas extensiones que son compatibles con otros tipos de programas. Por ejemplo, en este caso STL, que es el formato, digamos, universal, que exporta en mallas y que actualmente funciona con los modelos de 3D, con las impresoras de 3D. También está el STP, que es otro formato
No lo encuentro por aquí. STP, aquí está. Los formatos de STEP, que son formatos, digamos, también universales, que funcionan con muchos programas y tienen en cuenta más, digamos, más operaciones para poder analizar dentro de los distintos programas. En general, bueno, encuentran diferentes funciones, incluso compatible con PDF, con PSD, con .ai, bueno, incluso con imágenes aquí lo podemos exportar. Pero entonces, para tenerlo en cuenta, SLDPRT es para mantener el formato que sea editable dentro del programa de SolidWorks. Entonces le voy a dar guardar. Con esto entonces acabo de guardar el archivo. Pasan dos cosas. Aquí en la parte de arriba se va a actualizar el nombre. Me va a aparecer el nombre que le coloqué al archivo, que en este caso es clase1.sldprt. Y aquí donde les mencionaba aparece ya clase 1 como nombre de la pieza. Y debajo de ella aparece entonces toda la información. ¿Qué información me aparece? Bueno, tenemos historial. Tenemos sensores, que son funciones que se van agregando después. Anotaciones, que es lo que les mencionaba acá de esta pestaña de operación, que es con respecto a la pieza que estamos trabajando. El material que se le puede asignar, el por defecto pues obviamente no coloca ninguno. Pero posteriormente le podemos definir material. Esto es bastante útil porque a través del material se define lo que es la densidad y propiedades mecánicas y con ello podemos obtener los resultados de mecánicos del experimento que podemos estar haciendo aquí en el análisis dentro de SolidWorks. También algo para tener en cuenta es que toda pieza, cuando recién se crea, trae estos tres planos. El plano, y esto es importante tenerlo en cuenta, son los tres planos los cuales cruzan los ejes X, Y, Z. Recuerden que un plano contiene solamente dos ejes. Entonces el conjunto de estos tres planos es lo que nos permite formar finalmente lo que son los modelos 3D. Y donde se encuentran estos tres planos es donde se define finalmente el origen. Entonces para el caso del plano frontal, a mí me parece que es un plano, aquí en la parte de abajo pueden ver entonces, digamos como la distribución que tiene actualmente el eje de coordenadas. Este plano frontal es un plano XY. El plano el top plane, se aparece como plano de planta, es un plano XZ. Y finalmente el plano lateral, o right plane, este es un plano que me aparece como YZ. ¿Listo? Entonces esos tres planos que me aparecen aquí son los que me permiten entonces, digamos, cruzar las tres dimensiones que tendría el diseño de la pieza que estamos creando. Todas las operaciones que vayamos creando se van a ir agregando en esta parte izquierda de acá. Observamos más opciones que hay por acá en la pestaña. Bueno, aparecen propiedades, ya les iré mostrando. Configuraciones. Las configuraciones son, digamos, modificaciones que se pueden hacer sobre las piezas y que se guardan. Entonces podemos cambiar entre diferentes modificaciones de esa manera. Esto es para mediciones. Y esta parte acá que aparece es para apariencias, ya lo veremos al final. Bueno, esta es la opción que yo les mencionaba que aparecía para el SolidWorks CAM, que en ese momento lo tengo activo, pero obviamente no lo vamos a utilizar. Ok, entonces me deslizo principalmente a la pestaña del Feature Manager o gestor de diseño, si lo tienen en español, que es donde me van a aparecer todas las opciones. Bueno, aquí ya hemos explorado entonces un poquito, voy a colocarle aquí clic para que me aparezca el plano. Esto que aparece aquí, esta ventana grande, es lo que se denomina el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es donde va a aparecer la pieza. Esta pieza es obviamente la representación, digamos, ustedes lo están viendo de frente a la pantalla. Esto lo que va a hacer es ver obviamente en dos dimensiones lo que estamos observando, pero digamos que la forma en que se trabaja dentro de esta pantalla nos va a permitir poder cambiar la forma de la vista y de esta manera poder observar de mejor manera qué es la representación 3D que nosotros tenemos. Entonces es importante, primero que todo, ubicar, entender bien cómo están ubicados estos planos, porque digamos la representación de ellos es lo que nos permite entender cuál es la forma que tiene la pieza en 3D. Y aparte de eso, bueno, comprender bien cómo funciona esto. Aquí podemos observar algunas herramientas que nos permiten trabajar en este espacio de trabajo. Podemos utilizar esta herramienta de zoom, que lo que hace es, digamos, en la vista de este espacio de trabajo que tenemos aquí se ajusta justo al tamaño que nosotros tengamos de la pieza con la cual estemos trabajando. O podemos utilizar la vista de ajustar, entonces seleccionamos una zona en específico y él va hasta esa zona. Es como un zoom selectivo que podemos utilizar. Listo, esta herramienta, bueno, nos devuelve la anterior vista que habíamos seleccionado. Esta herramienta de sección lo que hace es generar un corte para que nosotros podamos ver, digamos cortar
imagínense como si estuviéramos hablando de una torta y lo que hacemos es cortarla a la mitad, entonces podemos ver exactamente cuál es el relleno que tiene esa torta. Bueno, esta anotación de vistas. Aquí en este también es importante. Aquí podemos acceder a un menú de vistas generales. Entonces, en las vistas generales que podemos ver desde arriba, desde un costado, de frente, en la parte de atrás, desde el otro costado. Bueno, y esto obviamente nos va a enfocar entonces a que nosotros podamos observar de mejor manera la pieza que queremos observar. Entonces podemos ir a alguno de los costados. Bueno, aquí es más difícil de ubicar dado que pues en el momento no tenemos ninguna pieza. Aparte de estas vistas que aparecen aquí, que son digamos como estas se denominan vistas ortogonales, porque estamos viendo digamos completamente de frente a esa vista, podemos acceder a una vista isométrica, que es como una visión más de 3 dimensiones. Voy a seleccionar aquí los 3 planos para que entendamos cómo es esta vista isométrica. Entonces miren que me aparece de alguna manera como las 3 caras visibles, que es una representación mucho más completa. Y también tenemos aquí disponibles esta vista normal. Esta vista normal me parece que es muy útil porque lo que nos hace es, cuando nosotros estemos trabajando en alguna de las caras, en alguno de los planos, llevarnos directamente y colocarnos frente a ella. Una vista ortogonal frente a esa vista. Entonces nos va a facilitar mucho el trabajo. Esta vista la pueden acceder desde este menú de vistas o dándole clic de control 8, haciendo el comando de control 8, que de hecho cuando esté uno trabajando ya se le vuelve mucho más fácil este acceso directo de control 8. Esta vista, bueno, este espacio de trabajo que nosotros tenemos aquí, bueno, voy a llevar aquí con el de ajustar vista, no me dejo ver. Ok. Esta vista que nosotros tenemos aquí, que de hecho, digamos, es un poco libre, una de las formas en las cuales nosotros podemos cambiar la forma de visualizarlo es con las teclas del mouse, dándole a los lados, dándole hacia arriba y abajo, podemos cambiar la visualización, o pues ya que están trabajando con el mouse, dándole clic a la rueda del ratón, y entonces de esta manera podemos rotar. Esto ayuda obviamente a visualizar mejor las diferentes partes que tenga la pieza y poder acceder, digamos, a una exploración mucho más completa y detallada. Muchas personas prefieren, aparte, bueno, no solamente trabajar con una sola vista, sino que prefieren tener acceso a más vistas para que les ayuden la cuestión del diseño. Ya es algo netamente personal. Digamos que esto se puede editar de alguna manera con estos últimos 4 botones que tenemos acá. Inicialmente, esta vista grandota que tenemos es una única vista en la cual podemos trabajar para observar la pieza. Pero si nosotros sentimos que es necesario completar un poco más o tener ayuda adicional de otras vistas, podemos acceder entonces a agregar más visualizaciones. Entonces aquí nos podemos estar agregando, que los voy a agregar nuevamente. Entonces podemos tener 2 vistas en la cual una se va a ver desde la parte de arriba y otra se va a ver desde el frente. Eso nos va a ayudar obviamente, dependiendo de la pieza que estemos trabajando, va a ayudar enormemente. Podemos agregar, estas 2 vistas pueden ser, digamos, con una separación horizontal o con una separación vertical, o podemos tener incluso hasta 4 vistas, que de hecho esto es una de las formas más utilizadas para las personas que tienen diseños que sean un poco complejos. Obviamente esta vista, si ustedes se podrán dar cuenta, pues hace que las cosas se vean mucho más pequeñas, así que esto es mucho más conveniente si ustedes tienen un monitor de al menos 22, 24 pulgadas para que puedan alcancen a observar esto detalladamente. Si ese monitor es pequeño, pues se darán cuenta que esto se vuelve cada vez más chiquito y bueno, se hace muy difícil de ver qué es lo que está haciendo. Entonces en vez de formar como una ayuda, lo que está haciendo es un estorbo. Entonces pues se vuelve más cómodo simplemente definir una sola vista. De hecho, para lo que vamos a trabajar aquí, ustedes pueden trabajar en una única vista, no hay ningún inconveniente. El diseño de las piezas, pues si bien no es lo más sencillo del mundo, digamos, hay cosas más complejas sobre eso, entonces no amerita, digamos, este desarrollo. Aquí tenemos la herramienta de visualización. Esta visualización lo que nos va a permitir es cambiar entre diferentes formas. Voy a cargar aquí en un momento una pieza de las que ya he estado trabajando antes, para observar de mejor manera esta cuestión de la visualización. ¿Listo? Bueno, eso es una pieza en la cual, un diseño bastante sencillo en la cual he estado trabajando. Y entonces aquí vamos a observar cómo cambia la cuestión de la visualización. Entonces si utilizo por ejemplo el menú de las 4 vistas, miren, aquí voy a tener entonces
una vista frontal, una vista superior y una vista lateral. Y aquí en esta parte voy a obtener entonces una vista la cual yo puedo, digamos, rotar en las tres dimensiones. Si ustedes cambian en las diferentes ventanas, van a observar que aquí tienen, cada uno va a presentar sus diferentes herramientas propias. Entonces para la visualización, para ajustar, entonces yo quiero ajustarlos, estas tres van a estar conectadas, se ajustan, esta va a ser un poco más libre. Entonces puedo observarlo en las diferentes caras e igualmente puedo observarlo en una vista de que yo pueda rotar de tres dimensiones. Listo, entonces bueno, voy a volver acá al menú de una presentación. Bueno, esta es la pieza. Esta visualización que aparece aquí, entonces tenemos disponible. Él por defecto activa el modo sombreado, con líneas. El modo sombreado, digamos que es una representación más realista de la pieza en la cual estamos trabajando. Entonces, pues es la que coloca por defecto, dependiendo del rendimiento que tenga su programa. Algunos les colocan más o menos sombras, algunos lo hacen en un color gris plano, pero mantiene las líneas. Esto ayuda sobre todo, bueno, a identificar con las sombras cuáles son las partes sólidas de la pieza y con las líneas definir dónde están los bordes. ¿Qué otras formas de visualización tenemos? Entonces, si yo solamente quiero ver, digamos, el diseño como es, entonces elimino las líneas con esta segunda opción, solamente veo la forma sombreada. Entonces puedo ver casi que de una manera más realista, porque no resalta los bordes, cómo quedaría la pieza. Eso ayudaría de pronto a visualizar cómo podría ser el resultado de la pieza. Y tenemos estos tres tipos de vista adicionales. Estos eliminan completamente el sombreado y entonces solamente muestran los bordes, pero pueden mostrar los bordes de tres formas diferentes. Esta primera forma solamente muestra los bordes visibles, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, formas acá adentro, yo no las vería. Listo, aquí ya no puedo observar, sino solamente lo que me permite ver la cara. Aquí yo tengo un huequito dentro del cilindro, pero si yo lo veo desde una cara exterior, pues no lo voy a visualizar. Y esto es lo que me mostraría, solamente las líneas que sean visibles. La siguiente me mostraría las líneas que no puedo ver en el momento, las mostraría de forma punteada. Esto es bastante útil porque me ayuda a entender entonces, bueno, aquí hay un agujero para la pieza, pero este agujero tiene que estar adentro y por eso yo no lo veo. Entonces de esta manera sé que las líneas punteadas hacen referencia a partes de la pieza que yo no puedo observar directamente, o que están dentro de la pieza o que no son visibles en la visualización que tengo en este momento. Y la última opción lo que hace es mostrar las líneas sombreadas, pero esto lo hace ya de manera de una línea continua. Entonces puedo observar, digamos, no hay una diferenciación entre cuáles son las líneas visibles y las no visibles, sino que me muestra todas las líneas. Y esto es bastante útil en casos, por ejemplo, que nosotros necesitemos evidenciar dónde están las partes del diseño, y no importa si son visibles o no son visibles, sino porque necesito, por ejemplo, ubicar para que no haga alguna operación sobre él. Entonces me resulta bastante útil. Entonces ahí tenemos entre estas 5 opciones para explorar de las diferentes configuraciones que podemos llevar a cabo. Volvemos entonces a la que está acá. Y bueno, tenemos la visualización. Aquí podemos mostrar, estos son diferentes elementos que aparecen a la hora de desarrollar las piezas. Ya los iremos explorando. Y estas apariencias, que también lo dejaremos para una clase posterior. Aquí esto es una forma de representación. Él por defecto actúa, digamos, muestra las sombras en modo sombreado, valga la redundancia. También tenemos oclusión ambiental, que son herramientas de representación. Podemos colocar perspectiva o modo cartoon que le coloca ahí, pero eso ya es cosas más de representación. Para el trabajo, digamos que eso es como lo usual, las primeras que están acá para la hora de crear las piezas. ¿Ok? Entonces, bueno, vuelvo al archivo de la clase 1 con la cual estaba trabajando. En la parte de acá abajo vamos a encontrar unas pestañas adicionales. Aquí la que estamos trabajando es el modelo. En esta que aparece aquí se llama 3D Views, vistas 3D. Esto es útil cuando nosotros estamos trabajando en la parte de renderizado, que eso se lo pueden explorar en los tutoriales. Es bastante simple, pero no lo vamos a incluir. Y aquí en la pestaña de estudio de movimientos, que eso ya, bueno, lo exploraremos cuando miremos ensambles y análisis de movimiento para ensambles. Aquí es importante tener en cuenta esta pestaña que aparece acá, y es porque muy seguramente les apareció cuando recién abrieron el programa cuál era el formato en el cual ustedes querían trabajar la unidad de medida. Entonces aquí entre los formatos de unidades de medida hay varios tipos, 4 en total, que son los más utilizados. Tenemos el sistema MKS, metro kilogramo segundo, el sistema CGS, el centímetro gramo segundo, el MMGS, milímetro gramo segundo, y el sistema, digamos, americano, que es IPS,
inch, pound, second, que es libra, segundo, pulgada. Entonces, bueno, ahí pueden seleccionar el tipo de medición que se les acomode más al trabajo que están realizando. Entonces, para este caso, para este curso lo vamos a desarrollar en MMGS y ténganlo en cuenta para futuras clases y futuras piezas que vayan a desarrollar. Eso quiere decir entonces que todas las medidas que yo coloque de distancia van a ser expresadas en milímetros. Yo no necesito colocarle, digamos, el indicador de que esos son milímetros o que la medida tenga que ser centímetros. No, todo lo que yo coloque como medidas deben ser van a ser milímetros y el programa las entenderá como milímetros. Igualmente las medidas referentes a lo que es cuestiones de peso, cuestiones de masa, él las va a expresar todas como gramos. Entonces todas las dimensiones que nosotros, las relaciones que nosotros encontremos entre lo que es masa y volumen, que es lo que nosotros entendemos como densidad, pues van a estar expresadas entonces en milímetros y en gramos. Bueno, eso sería entonces lo inicial para poder realizar, para poder comprender cómo se trabaja con las piezas y en general cómo es la operación que vamos a nosotros encontrar con las piezas en este entorno de trabajo. Para entonces empezar a desarrollar y utilizar estas operaciones, voy a utilizar de ejemplo un archivo que les coloco ahí disponible para que ustedes lo descarguen. Es una pieza bastante sencilla, la cual obviamente nos ofrece unas dimensiones, unos planos, en este caso tenemos un plano lateral y tenemos un plano superior, en el cual nos ofrece todas las dimensiones y características que tiene el diseño. Además es bastante común que para entender y mejorar el entendimiento que se tenga sobre la pieza, se nos ofrezca también una vista, digamos, esta en este caso va a ser sombreada con las líneas marcadas y se ofrezca en una forma más tridimensional, que en este caso sería una vista isométrica, que nos permitiría entender de una mejor manera cuál es la forma y distribución que tiene la pieza, para que estos planos, digamos nosotros que vemos aquí, estas medidas tengan sentido a la hora de tratar de hacer como una especie de plano mental o una forma mental para entender cómo empezar a abordar. Listo, entonces esta pieza es la que vamos a utilizar, queda disponible para que ustedes la puedan descargar y practicar en casa si desean repetir este ejercicio. Bueno, inicialmente vamos a empezar entonces a definir la forma de la pieza. Lo ideal es empezar por la parte o bueno, mi recomendación, como les decía antes, hay muchas formas de abordar el desarrollo de las piezas. Ustedes pueden utilizar la forma en la cual les quede más cómoda, pero personalmente yo prefiero utilizar una parte que, digamos, soporte el resto, lo que denominaríamos como una base. Entonces, una parte en la cual yo pueda, que podría definirse como una parte central de la cual pueda desprenderse las demás partes que tiene la misma pieza, las demás formas que tenga la misma pieza, y de esta manera pues sea mucho más rápido el desarrollo. Entonces en este caso yo defino la base como esta parte que está aquí, como esta primera con los 4 huequitos y el hueco aquí de la mitad. Esto es digamos como lo que yo defino que es mi base en este caso. Entonces para entender cómo funciona esta base yo me refiero a estos dos planos. Por un lado yo puedo observar cuál es la forma que tiene, entonces puedo observar que tiene como unas orejitas sobre los 4 huecos y esta forma circular. Y igualmente yo puedo entender que esta pieza está compuesta digamos como por 3 escaleras o 3 niveles, que la primera escalera, el primer nivel es este que nosotros observamos aquí, que es precisamente la base. Y luego aparecen 2 niveles adicionales que ya los podremos ir desarrollando más adelante. Entonces vamos a iniciar desarrollando digamos, esta base que tenemos aquí. Para ello es necesario entender entonces qué formas estamos trabajando para el desarrollo de esta base. Entonces, como les mencionaba hace un momento, tenemos una forma casi circular. Miren que estas curvas que tenemos aquí son definidas por un círculo que tiene centro en esa parte de aquí. Y tenemos unas orejitas que también son círculos que los podemos definir en esta parte de acá. Ok, entonces vamos a empezar a desarrollar eso. La herramienta o la operación con la cual nosotros desarrollamos eso son herramientas en las cuales nosotros agreguemos volumen. Y para este caso, agregar volumen lo vamos a hacer con esta primera operación que aparece ahí, extruir saliente. Primero que todo, para entender extruir saliente, lo que hace es, o el funcionamiento que tiene extruir saliente es en dos partes. Lo primero es que nosotros hacemos un croquis o un dibujo de qué es la forma que nosotros queremos extraer, ¿sí? A qué queremos generarle volumen. Y después de definir ese croquis, nosotros le definimos cuánto queremos generarle volumen. Entonces voy a hacerlo de una manera sencilla para explicar cómo funciona la operación, primero antes de empezar con el desarrollo de la pieza. Lo primero es seleccionar entonces dónde queremos crear el croquis. Para este caso tenemos entonces disponibles los 3 planos que les había mencionado anteriormente, siguiendo esta distribución que podemos observar en la parte de acá de la esquina.
Entonces tenemos un plano frontal, un plano lateral y un plano de planta. Esta pieza que nosotros estamos observando acá, como podemos mirar detalladamente, digamos que de alguna forma se puede apoyar sobre el piso, o podemos mirarla sobre el piso. Entonces eso hace que sea mucho más cómodo de desarrollar, teniendo en cuenta una misma semejanza entre lo que nosotros vamos a diseñar aquí y la forma que tiene actualmente la pieza. Para ello entonces vamos a seleccionar el plano de planta. Para seleccionar un plano simplemente basta con que yo lleve el cursor hasta dicho plano, él se va a colocar en color naranja, miren que a diferencia de los demás, él se marca en color naranja y le doy clic. Y eso me va a llevar directamente hacia ese plano. En ese plano, él me va a colocar, en este pedazo me va a colocar justamente enfrente de ese plano. ¿Cómo sé que estoy enfrente de ese plano? Porque aquí me van a aparecer estas dos flechitas. Estas dos flechitas indicando los dos ejes y el punto donde se cruzan, que va a ser el origen para este caso. Miren que si yo le doy clic aquí en el origen, él va a seleccionar el origen, que era donde se encontraban estos tres planos anteriores. ¿Sí? Si ustedes lo pasan por encima y ubican los tres planos. Eso quiere decir entonces que yo en este momento estoy de frente al plano de planta que seleccioné anteriormente. Bueno, entonces ¿cómo funciona esta operación? La operación entonces, como les mencioné, debo generar un diseño, un dibujo. En este caso digamos que voy a hacer un círculo. ¿Ok? Y este dibujo que le estoy colocando aquí, miren que él por defecto me lo coloca sombreado. Eso creo que está desde la versión 2017, que automáticamente sombrea los contenidos. ¿Cuáles son las condiciones para poder yo crear un croquis que me sirva para esta operación? Es que la forma en que yo genere, que puede ser cualquiera, miren que aquí tienen disponibles líneas, círculos, arcos, rectángulos, bueno, diferentes opciones que pueden utilizar. Esto debe ser un dibujo que esté cerrado, es decir, que me pueda aparecer sombreadito esto acá adentro, porque de esa manera él entiende sobre qué parte es lo que va a generar volumen. Cuando quedan partes abiertas, él no reconoce realmente dónde es que debe generar el volumen, entonces hay errores en la operación, o muchas de las veces él las clasifica como que no se puede realizar la operación. Una vez se haya diseñado el croquis de la forma en la cual yo deseo generar el volumen, me voy a la opción que aparece acá. Listo, aquí aparecen dos opciones, una X y una flechita azul con una línea. Esta opción que dice aquí es salir de croquis. Esta opción da a entender de que yo ya diseñé lo que necesito sacar y que por ende yo ya puedo continuar con la siguiente operación. Si yo le doy clic en la X significa que anule todo el proceso porque la verdad seleccioné algo mal y no es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Esta misma opción que ustedes tienen aquí, este icono, aparece en esta esquina de acá, la esquina superior de izquierda, que dice salir de croquis. Es la misma opción. Entonces pueden hacerlo desde cualquiera de las dos formas. Esto nos da a entender entonces que podemos pasar a la siguiente fase. Cuando yo le doy clic, entonces yo ya abordo la siguiente fase. En esta fase yo ya entro a definir entonces cuáles son las características de esa proyección que yo quiero sacar. Es decir, yo quiero agregar volumen en esta forma que yo tengo aquí. ¿Cuál es la proyección que yo quiero darle para agregar volumen? Mire que esa proyección solamente se va a hacer, digamos, en una dirección. No se puede, digamos, sacar como en una curva, no. Solamente lo va a hacer hacia arriba o hacia abajo según la orientación que yo tengo. ¿Y cuánto yo quiero de esa proyección? Bueno, yo lo puedo definir aquí, estirando la flechita, miren que aquí me aparece un medidor, o lo puedo seleccionar en la parte que aparece acá, decirle exactamente cuánto yo quiero, entonces decirle 10 milímetros yo quiero que haga esa proyección, le doy Enter y él automáticamente ajusta esa nueva proyección con una vista preliminar, se le denomina esto. De hecho SolidWorks muestra las líneas preliminares, las formas preliminares en un color más amarillento, mostrándome exactamente cómo quedaría lo que yo quiero crear. ¿Listo? Entonces si está correcto, ustedes le pueden dar nuevamente en los iconos de aquí, le pueden dar a aceptar. Si está mal o no quieren continuar con eso, le dan X, eso los devolvería el croquis. O lo pueden hacer desde estas opciones que tenemos aquí disponibles. Si le voy a aceptar, entonces ya tengo mi primera operación creada. Ok, entonces con eso ya he creado una torta, algo bastante sencillo. Y miren que esta operación que acabé de crear me aparece en el gestor de diseño de última. A medida que yo voy agregando operaciones, ellas se van a ir agregando pues, en ese orden que yo las vaya creando. Entonces aquí van a aparecer toda la información. Si ustedes le dan clic en esta pestañita, en esta flechita que aparece aquí en la operación, van a ver entonces que aparece el croquis asignado o definido para este diseño que acaba de hacer. Está entendiendo, nuevamente lo repito, de que para crear una operación yo debo definir cuál es la forma que va a tener y por ende debe haber un croquis asociado para poder crear esa operación. Bueno, si digamos que la operación no es lo que esperaban o quieren volverla a realizar, las operaciones son fácilmente eliminables. Le pueden dar clic derecho a la operación, ojo, no le vayan a dar al croquis, le dan clic derecho a la operación y seleccionan la herramienta eliminar.
Ok, entonces les va a aparecer que confirme si efectivamente ustedes quieren hacer la eliminación, le dan a aceptar. Si ustedes eliminan la operación, les va a guardar el sketch. Y esto es importante a veces porque uno crea, digamos, el sketch está bien, el croquis está bien, pero el problema fue la operación. Entonces de esta manera uno conserva el croquis y uno puede seleccionar el croquis. Ya en este caso, como ya tendría hecho el croquis, ya podría seleccionar el croquis y decirle que me cree la operación. Eso ya saltaría directamente a seleccionar los parámetros que tiene la operación. Si nosotros ya queremos eliminarlo del todo, entonces también tendremos que hacerlo la eliminación del sketch, que puede ser desde aquí el clic derecho dándole delete, o pueden darle simplemente seleccionarlo y le hunden desde el teclado la tecla suprimir. Ok, entonces ahora vamos a volver al diseño de esta pieza. Vamos a utilizar valernos de las herramientas de croquis para generar entonces esta forma que nosotros podemos observar aquí. Ok. Entonces, hay que definir inicialmente cuál es la forma, digamos, que podría contener de alguna manera una base para empezar a desarrollar las diferentes otras opciones. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a empezar a definir este círculo que nosotros tenemos aquí como la base. Para ello, entonces, vamos a crear una operación de extruir material. Selecciono el plano de planta y sobre ella voy a crear un círculo. Un círculo que yo puedo crear de cualquier dimensión. ¿Listo? Eso no hay problema en este momento con la dimensión. Con esto ya tengo un círculo. Ahora, volviendo otra vez al croquis. Este círculo me dice, miren que aquí yo puedo tener las medidas. Este círculo me dice que es de 22.5 de radio. Y esto es importante entender la diferencia entre radio y diámetro. La medida de radio establece como desde el centro hasta uno de los extremos. Del centro al extremo. Mientras que diámetro lo que hace es de una medida de extremo a extremo o 2 veces el radio. Si nosotros creamos o definimos una medida para este, hay que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo, si diámetro o radio. Ustedes pueden acceder a las opciones de este círculo seleccionando acá arriba la herramienta de seleccionar y le dan clic sobre el círculo. Aquí van a aparecer los parámetros. ¿Qué parámetros son los que me aparecen? ¿Dónde está el origen? En X y en Y, que justamente lo seleccionamos para que me coincidiera entre estos dos puntos. Y cuál es el tamaño que nosotros tenemos. Esta medida que aparece aquí es del radio. Si quieren, pueden editarla directamente desde este punto. Entonces, el radio me dice que es de 22.5. Entonces, voy a darle aquí 22.5. No necesito colocarle la medida en milímetros porque, como les dije, el sistema de medidas está definido como milímetros. Entonces, todas las medidas que yo coloque en este punto, salvo que yo le indique una medida diferente, él va a entender que son milímetros. Entonces, le doy Enter y me lo cambia a 22.5. Ahora tenemos un círculo que tiene efectivamente 22.5 milímetros de radio. Esta es una opción válida, pero es peligrosa. ¿Por qué? Muchas veces cuando nosotros empezamos a agregar otras formas dentro de este croquis, él trata como de alguna manera ajustarse a las otras nuevas formas que estamos colocando. Y muchas de las veces termina cambiando la forma o las dimensiones que le hayamos definido. Para hacer que la dimensión que este círculo tiene sea fija, o sea que esto no cambie, agreguemos lo que agreguemos, utilizamos esta herramienta que se denomina Smart Dimension. La Smart Dimension funciona, o si lo tienen en español, es cota inteligente. Lo que nos hace es agregar medidas para los diferentes entes que nosotros podamos seleccionar. Entonces en este caso, si yo quiero decirle que la medida es para este círculo, yo lo único que tengo que darle clic es seleccionar al círculo. Entonces llevo el cursor hasta que me aparezca en naranja el círculo y le doy clic. Él con eso me va a entender de que lo que yo estoy seleccionando es todo el círculo. Pero ojo con esto, aquí ya la medida que él me está colocando no es un radio, sino que me está pidiendo es un diámetro. Entonces si yo quiero colocarle un diámetro, debo definirlo como un valor de diámetro. En este caso, yo tengo la medida del radio, que me decía que era 22.5. Ustedes pueden hacer esto de dos formas. La forma, digamos, segura, pero más larga, es que ustedes manualmente multipliquen 22.5 por 2, que sería lo que equivaldría a la medida del diámetro. El radio 2 veces sería el diámetro, entonces con eso obtendríamos la medida del diámetro y podríamos colocarla aquí en esta casilla de una vez, 45. O si ustedes quieren y se facilitan la vida, pueden decirle al mismo programa que él calcule cuánto es. Yo sé que el radio es de 22.5, pero yo lo que necesito es el diámetro. Entonces lo que yo le voy a decir es que ese 22.5 lo multiplique por 2 veces. 2 veces el radio para que me encuentre el diámetro. Entonces él va a calcular esta multiplicación y me va a dar como resultado que la dimensión del diámetro de esta figura que tenemos aquí es de 45.
¿Listo? Entonces vamos a agregar esta función. Voy a completarla. Digamos que no voy a hacer nada más en el momento y ahora voy a agregarle volumen. Entonces voy a volver aquí a la pieza. ¿La pieza cuánto tiene volumen? Ah, bueno, me dice que este primer escalón, me dirijo a este plano lateral, me dice que este primer escalón, va a hacer un poco de zoom aquí, este primer escalón que tenemos aquí mide 3 milímetros, que es lo que estamos trabajando. Entonces esa es la medida que yo le voy a colocar en este punto, 3 milímetros. Y le voy a aceptar. ¿Listo? Entonces miren que él ya actualiza directamente y yo lo voy a aceptar acá. Listo. Tenemos entonces la primera parte. Ok, entonces luego de que ya tenemos de alguna forma la base, vamos a continuar agregando los detalles que tiene este diseño, que son las, voy a decir como unas orejitas que tiene en, en los cuatro extremos. Esto lo lograremos entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Siguiendo la forma en la cual estamos trabajando, vamos a agregarle una nueva operación para crear cada una de ellas. Aquí hay que tener en cuenta algo. Primero que todo, hay una relación que se tiene entre las orejitas y los huequitos que vienen en cada uno de ellos. Si ustedes miran, este círculo y digamos, este arco que estaría por acá, si nosotros lo completáramos es un círculo, pero este arco que en este momento está aquí son concéntricos. ¿Qué quiere decir concéntricos? Que ambos comparten el mismo centro. Y esto es una relación bastante importante a la hora del diseño de piezas porque ayuda enormemente a cómo posicionar las diferentes entidades. Entonces lo acabamos de ver en este momento para la creación de este círculo. Si yo me voy aquí donde dice Sketch, el que acabamos de crear, la creación de este círculo, o sea, consistía en primero definir dónde iba a estar el centro y posteriormente extenderlo para definir el radio. De esta manera dar con la dimensión final. Entonces, posicionándonos sobre este diseño, nos podemos observar que digamos, estas orejitas y estos huecos que tenemos aquí comparten un mismo centro. Y lo comprobamos también porque, digamos que cada medida parte desde el mismo punto. Con eso validamos que efectivamente son concéntricos. Y esto es importante, obviamente, que conocerlo porque son relaciones que deben mantenerse igualmente aquí en el programa de SolidWorks para garantizar de que el diseño de la pieza sea el mismo. Ok, entonces, bueno. Una parte por esto. Lo segundo que hay que mirar es que los centros de estos círculos están a una distancia igual desde el centro, digamos, del diseño general de la base. Estos círculos, estos cuatro círculos están a una misma distancia del diseño general de esta base. Entonces, es otra cosa también para tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de colocar el círculo de los huequitos, este debe coincidir justamente con digamos, el punto por el cual estaría pasando un círculo con la medida que ahí se coloca. Entonces, dentro de SolidWorks hay una herramienta, digamos, especial que nos sirve para definir esas líneas guías sin que las tenga en cuenta el diseño. Vamos a crear nuevamente otro diseño. Y miren que para este caso aquí ya no me estaban apareciendo los tres planos. ¿Por qué? Porque ya tenemos, digamos, un volumen ya construido anteriormente. Igualmente los podemos seleccionar, eso es posible. Si nosotros vamos aquí a este menú que aparece acá, de hecho este menú que aparece aquí es el gestor de diseño que se pasa para acá. Aquí podemos igualmente encontrar los tres planos con los cuales estamos trabajando. Pero ¿por qué ya no aparecen, digamos, como en el caso anterior? Pues porque ya tenemos una base y sobre esa base podemos seguir agregando el volumen. Entonces para este caso vamos a seleccionar la pieza que está, la parte de la cara superior de la pieza que habíamos agregado anteriormente, del volumen que ya habíamos creado. Y aquí me aparecen entonces las dos líneas indicándome y dónde está el origen. Aquí entonces nos podemos ir para colocarnos de frente a esta vista y que hemos, digamos, de alguna manera organizados. Nos vamos a ir al menú de vistas y vamos a seleccionar una vista normal. Aquí con la vista normal, aquí podemos entender fácilmente, pero no ubicarnos fácilmente cómo es la orientación que tiene y de esta manera continuar con la construcción que tiene el diseño. Bueno, volvemos otra vez acá al dibujo. Si nosotros miramos este diseño que aparece aquí, nos podemos dar cuenta que estas cuatro caras están separadas a una misma distancia. Si nosotros trazáramos, por ejemplo, una línea la cual nos permitiera dividir aquí por la mitad, aquí y aquí, nos daríamos cuenta que, o sea, entre esta hay 90 grados, entre esta hay 90 grados y entre esta hay 90 grados. Eso quiere decir entonces que nosotros podríamos cruzarlo fácilmente dividiendo esto en cuatro segmentos, si queremos realizarlo de esa manera. Entonces, para hacer esta división de cuatro segmentos, vamos a seleccionar la herramienta línea que aparece acá o pueden presionar en el teclado la tecla L. Entonces seleccionamos esta herramienta línea
Y aquí entre las opciones, en este cajón de aquí de opciones, vamos a definir uno que sea de una dimensión infinita. Con eso no tengo que decirle que vaya desde un punto a otro, sino que simplemente le indico la dirección en la cual va. Y voy a seleccionar esta opción que es importante, para construcción. Cuando yo selecciono una ente del croquis como construcción, estoy diciéndole que lo voy a utilizar dentro del croquis, sí, pero no lo voy a utilizar para la construcción de volumen, sino que me va a servir como referencias o para yo ubicarme con las líneas o cualquier otra cosa, pero no va a ser tenido en cuenta para que lo defina como que hace parte del diseño que yo quiero generar. ¿Ok? Cuando yo selecciono entonces digamos esta dimensión infinita, lo que me hace es crear una línea a lo largo de un eje. Entonces aquí voy a ayudar a generar los 4 cuadrantes para tenerlos de guías. Voy a generar un cuadrante horizontal, entonces para ello me voy aquí al centro. Yo sé que estoy en el centro porque me aparece primero el punto naranja entre los dos puntos y aparte me aparece un cuadro de color amarillo. Aquí lo pueden observar al lado del lápiz, indicándome que estoy justamente en el centro. Entonces voy a trazar, le doy clic y simplemente lo coloco hacia un costado. ¿Listo? Miren que yo puedo prácticamente orientarlo en la posición que yo quiera, pero si yo lo quiero completamente horizontal, en el lápiz, en el icono del lápiz, al lado me va a aparecer un cuadrito con una línea horizontal. Esto me está comprobando de que la línea que yo estoy dibujando está exactamente horizontal. Y voy a repetir el mismo proceso, pero esta vez deslizándome hacia arriba y miren que ahora aparece un cuadro con un cuadro amarillo con una línea negra, pero esta vez vertical. Y esto me confirma de que efectivamente la línea que yo estoy trazando es completamente vertical. O sea, estaría en este caso sobre el mismo eje. Listo, aceptar. Ok, ahora entonces miren que si yo lo alejo o lo acerco, las líneas igual se siguen apareciendo. Esto es bastante útil para que tengamos entonces en cuenta la división de lo que nosotros queremos crear. Con esto hemos separado entonces los 4 cuadrantes y estos 4 cuadrantes corresponden a estas posiciones de estos huequitos que nosotros tenemos aquí. No hay problema, por ejemplo, realmente no hay una necesidad de que digamos, este huequito tenga que ir justamente a la mitad de estos 2 cuadrantes. Que aquí si nosotros sacamos la medida serían 45 grados. No, yo perfectamente puedo diseñar esto como haciéndole una pequeña rotación. A ver si lo puedo hacer un poco. Bueno, no era lo que esperaba. Pero como si yo pudiera hacer una rotación de 45 grados y ahora este me queda arriba, este me queda abajo, este a la izquierda y este a la derecha. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Lo que sea que se haga más fácil el trabajo. Ok, ahora entonces voy a empezar dibujando este círculo que aparece aquí. Este pequeñito. Ok, por ahora solamente voy a dibujar el círculo. Ya saben que las dimensiones las podemos configurar posteriormente con cota inteligente. Bueno, vamos a colocar el círculo. Voy a dibujarlo esta vez por fuera de este círculo. Como les dije, no importa que esté por fuera, yo después con las dimensiones lo puedo colocar en la posición que realmente va. Voy a dibujarlo por fuera y esto la razón es que yo no conecte de ninguna forma este dibujo con algo de esto, porque eso automáticamente haría que se cree una relación entre ellos y complica el dibujo. Entonces yo lo dibujo en la parte de afuera para que de esta forma garantice que pues no va a tener nada que ver con este círculo. Ahora entonces, este círculo me dice que tiene una dimensión de 2.5 de radio. Entonces voy a colocarle la dimensión, pero recuerden que aquí lo que se coloca automáticamente es el diámetro. Entonces lo que voy a hacer es colocarle el 2.5 y multiplicado por 2 para que me entienda que es el diámetro. Ok, entonces me haría como un diámetro de 5. Ahora, esta línea que yo estoy dibujando aquí, realmente esto no es, digamos, esto en realidad viene siendo un hueco, ¿no? Y yo aquí estoy creando una operación de crear volumen, o sea que en realidad no la voy a utilizar, o digamos no me funcionaría para este caso. Van a darle clic a le doy clic a este círculo. Cuando le doy clic a este círculo, entre las opciones que me aparece para definir dimensiones, parámetros, todo esto por acá, voy a seleccionar la opción y marcarla como construcción. Eso quiere decir que este círculo lo voy a utilizar de referencia, pero no va a ser parte para la forma en la cual va el diseño. Por las características que les menciono, esto es un círculo que vamos a utilizar en una operación posterior para hacer un hueco y no para hacer para agregar material. Ahora, concéntrico a este círculo que yo acabo de dibujar, voy a colocar el otro que tiene radio 6. ¿Listo? Voy a llevar el círculo acá, vamos a dibujar acá y voy a colocarle este círculo. ¿Ok? Voy a dibujarlo. Tener en cuenta que esto no vaya a crear relaciones de ningún tipo con el otro círculo. Y voy a colocarle que esto tiene un radio de 6 o que vendría a ser un diámetro de 12. Ok.
Ahora entonces tengo los dos círculos que van a ser concéntricos. Los centros de ambos están justamente en el mismo punto. Ahora sí, finalmente, ¿a qué distancia está este círculo con relación al centro? Eso lo describo a través de una línea de un radio. Y este radio me dice que está a 26. Entonces, desde el centro del círculo que yo dibujé hasta el centro de la base total, hay 26. Ese sería el radio. Entonces, lo que voy a hacer es con una cota, voy a decirle que desde aquí, desde este centro, voy a seleccionar el centro, desde este centro hasta el centro del origen, debe haber una distancia de 26. Que es la que me indica ahí. Y listo, le voy a dar a aceptar. Y ahora me paso entonces a definir cuál va a ser el tamaño del volumen. Entonces miren que en este caso, como yo seleccioné la cara de arriba, él mantiene digamos como la misma dirección para empezar a agregar volumen. Pero si ustedes miran el diseño, estas orejitas hacen parte del mismo escalón en el cual estamos trabajando en la base. Eso quiere decir entonces que la dirección de extrusión no debe ser para arriba, sino que debe ser hacia abajo. ¿Cómo yo cambio la dirección acá? Me voy a este icono, aquí en dirección 1, me voy a este icono donde dice reversar la dirección. De esa manera yo lo puedo bajar otra vez. Y entonces me queda apuntando hacia abajo y me queda con los 3 centímetros, los 3 milímetros que era lo que se había colocado inicialmente. Le voy a aceptar. Y tengo entonces, ahora sí, agregar la orejita. ¿Se parece este diseño acá? No, aún no se parece. Aún falta hacer algo más. ¿Listo? Vamos a agregar estas curvaturas que se ven aquí. ¿Listo? Hasta el momento miren que está la forma de la orejita, está el círculo grande, pero no tiene estas curvaturas que aparecen aquí. Estas curvaturas me dicen que tienen, aquí aparece la medida, tienen un radio de 7. Esa es la medida que tiene la curvatura en este momento, un radio de 7. ¿Cómo nosotros creamos esas curvaturas? Eso se llama normalmente un acuerdo o redondeo. Lo encontramos en esta sección de aquí. Es este primero. Hay dos tipos. Está un chaflán, que el chaflán lo que hace es unir dos partes, lo que hace es a través de una forma plana. Y el redondeo, pues que como su nombre lo dice, crea una forma redonda entre dos partes. Entonces voy a crear un redondeo. Ahora, este redondeo tiene unos parámetros. Eso lo encontramos en esta sección de acá. ¿Cuáles son esos parámetros? Obviamente, pues si es un redondeo, tendrá que especificar cuál es el radio de dicho redondeo. Y para ello vamos a tomar entonces el valor que nosotros tenemos aquí. Dice que el redondeo es de 7. Yo lo voy a aceptar. Un redondeo de 7. Ahora en esta sección que aparece aquí, yo voy a seleccionar en esta parte de aquí, voy a llenarlo con los datos en los cuales yo quiero crear el redondeo. ¿Y dónde yo quiero crear el redondeo? Ah, bueno, lo que me falta para que se parezca. Sería entonces esta línea, este eje que junta en estos dos. Hay varias formas de seleccionarlo. Ustedes pueden seleccionar toda la cara, miren que le selecciona como la cinta. Pueden seleccionar toda la cara superior, que obviamente lo que haría es redondear todos estos bordes de acá. Pero en este caso a mí lo que me sirve es justamente este borde donde se está encontrando esta cara con esta cara. Aquí, clic. Y en amarillo me va a aparecer la vista previa de cómo debe quedar el redondeo. Entonces selecciono ese y selecciono el otro borde en el cual se encontraban las dos entidades. ¿Listo? Y le voy a aceptar. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Lo que va a hacer es crear un redondeo entre esos dos puntos. Él va a unir esta entidad que yo tenía acá, esta cara aquí, va a crear un redondeo con, esto tiene un radio 7, lo podemos verificar aquí dándole clic. Esto tiene un radio 7 y lo va a llevar hasta juntarlo con la otra cara. Ahora sí revisamos. ¿Se parece esta cara que tenemos aquí con esta que tenemos acá? Efectivamente. ¿Ok? Listo. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Habrá que entonces repetir este mismo proceso y llevarlo a cada uno de los extremos. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera, ¿cuál es? Nos podemos ir aquí donde hemos creado las operaciones, vamos a seleccionar la operación en la cual nosotros creamos esta orejita que teníamos ahí. Ustedes pueden perfectamente editar, ya sea la operación, definir si es más o menos volumen, la altura del volumen, o editar la forma que tiene. Entonces yo puedo irme aquí, le doy clic derecho, y cuando yo le doy clic derecho yo puedo editar cualquiera de esas dos opciones. Puedo editar la operación y definir si yo quiero más o menos altura, o puedo editar directamente la forma de la operación, que es editar directamente el croquis. Si yo edito el croquis, él me va a devolver nuevamente a la forma en la cual estaba trabajando. Entonces me voy
desplazo acá al menú de vistas, voy a seleccionar vista normal. Y este procedimiento que yo realicé para generar esta forma de aquí, puedo repetirlo acá abajo y puedo repetirlo acá en cada uno de los costados. ¿Listo? Obviamente tomaría un poco de tiempo porque habría que hacer el mismo proceso 4 veces. Hay una forma mucho más fácil de realizarlo y esto se denomina patrones. A través de los patrones yo puedo definir qué tipo de patrón yo quiero y repetir las entidades que yo considere que se deban repetir. El patrón lo encontramos aquí, justamente donde dice patrón lineal. Nos vamos aquí a la pestaña y encontramos los dos tipos. Patrón lineal, que es el que aparece el primero, y patrón circular. Para este caso, ¿qué forma tiene esto? Un círculo. Es por eso que no sirve un patrón lineal, sino que nos sirve es un patrón circular. Un patrón circular lo que nos haría en este caso es tomar esta forma que nosotros tenemos aquí y repetirlo de acuerdo obviamente con relación al centro que estemos trabajando. Entonces lo primero es definir la dirección. ¿Aquí en dirección? Bueno, entonces aquí vamos a indicarle cuál es el eje sobre el cual vamos a realizar esa repetición. Entonces podemos indicarle, aquí hay varias formas de hacerlo. Podemos indicarle que si yo selecciono esta cara acá arriba, él entienda que yo lo que quiero es el centro de esta curva que yo estoy trazando aquí. Y él me traza entonces una lineecita aquí que yo puedo observar, dándome a entender de que este es el centro de lo que yo quiero repetir. ¿Listo? Ahora configuramos estas dos siguientes. Ahora me voy acá donde dice operaciones y caras. Entonces aquí en operaciones y caras le doy clic para seleccionar cuáles son las operaciones que yo quiero realizar. Y luego ahora aquí en este menú, que era el del gestor de diseño, que como ahora lo tengo ocupado, entonces él se pasa a la parte derecha. Aquí voy a seleccionar entonces las operaciones que yo quiero repetir. ¿Y cuáles son dichas operaciones? Esta que dice extrusión, número 2, fue la que creamos del círculo de la base. Esa yo no la quiero repetir. Esta que creamos aquí fue la primera oreja. Esta sí la quiero repetir. Y también quiero crear los redondeos, que le hice a cada uno de los lados para repetirle exactamente que quede bien bonito. ¿Listo? Selecciono estas dos y en amarillo me va a aparecer la vista previa de las repeticiones. ¿Ok? Pero entonces aquí pasa algo. Resulta que aquí en el diseño yo solamente tengo un total de 4 orejitas, mientras que acá me está repitiendo un total de 6 orejas. ¿Cómo yo modifico eso? Me voy aquí a la opción donde dice cantidad, número de instancias, y le voy a dar la cantidad que yo quiero repetir. En este caso obviamente cuenta también la de la operación que yo estoy seleccionando. Entonces aquí me aparece 4, me va a marcar los 4. ¿Y estos 4 cada cuánto se van a separar? Bueno, aquí la separación por defecto está marcada como separación igual o un espacio igual. Eso quiere decir que en los 360 grados que yo le defina, o bueno, que de hecho esta medida puede cambiar, que en el espacio que yo le defina yo quiero que se separen a igual distancia. Si yo no le colocara 360, sino que le colocara menos, entonces ellos se van a separar en menos espacio. Si yo, por ejemplo, no quisiera repetirlo a lo largo de los 360, sino que yo quisiera decirles a cuánta distancia ellos deben separarse, entonces voy a seleccionar esta opción que dice separación de distancias. Y aquí, en cambio, yo ya no voy a decirle, aquí no va a aparecer en el total en el que yo quiero repartirlo, sino que aquí me va a aparecer la distancia en la cual yo quiero hacer la separación. Entonces, por ejemplo, yo quiero que estén separados a 30 grados cada uno de ellos. Entonces, miren que en amarillo me va a seleccionar a 30 grados cada uno de ellos la separación. Si yo no quiero para este lado, quiero para el otro lado, bueno, entonces le damos clic en este icono que aparece acá y nos va a llevar a la parte derecha. ¿Listo? Pero esta separación es que de aquí hasta acá hay 30 grados. Recuerden que la medida cuando son cosas circulares ya no es en distancia, sino que es en ángulo. Entonces, desde este ángulo que yo trazo al centro hasta este ángulo que hay aquí hay 30 grados. ¿Ok? Bueno, este no es el caso. Para este caso lo queremos a una separación igual de 4 instancias. Entonces, cuando tenga estas 4 instancias, ya puedo darle perfectamente a aceptar. Y en ese caso, entonces miren que yo voy a tener las cuatro orejitas que tenía el diseño en esta parte de aquí. 1, 2, 3, 4. Y de la misma forma que nosotros tenemos aquí, basándonos en las medidas que se nos han entregado. ¿Listo? Bueno. Eso entonces con relación a la creación de la base. ¿Qué falta en esta primera parte? Bueno, dice que esto tiene unos huecos, cada uno en cada esquina. Y aparte de eso hay un vaciado central, que esto lo define, miren que aquí tenemos las medidas adicionales. Tenemos un diámetro de 22 o un radio de 11, que es lo mismo. Y esto va a lo largo de, digamos, de todo el espacio, quedando como con unas escaleras
en este diseño. Bueno, entonces volvemos acá. Vamos a pasar entonces a la opción de crear los cortes, hacer los agujeros que tiene esta pieza, los 4 agujeros y el agujero central. Vamos a hacer primero el agujero central para comprender cómo funciona la operación y luego lo hacemos en los 4 extremos. Las opciones de corte las encontramos en esta segunda sección de aquí. Digamos que podríamos separarlo como esta primera sección es de agregar volumen, esta segunda sección es de quitar volumen y esta tercera es de operaciones entre las piezas que tenemos ahí, digamos operaciones varias. Entonces vamos a esta segunda sección y nos dirigimos a donde dice extruir corte. Esta funciona exactamente igual que la de extruir saliente. La diferencia es que en vez de poner material lo que está haciendo es quitar. Por ende, entonces debemos seleccionar dónde queremos colocar el diseño, que para este caso nosotros podemos seleccionar uno de los planos o podemos seleccionar una de las caras, como nos dimos cuenta en esta segunda operación, y después definir los parámetros de la operación. Entonces voy a definirle que quiero hacer el corte, voy a hacer el diseño del corte sobre esta cara que está aquí. Le doy clic en control 8 para que él me coloque de frente y ahí entonces voy a dibujar el diseño. Entonces me dice que este hueco que tenemos aquí en la mitad tiene un diámetro de 22 y que el centro es concéntrico, o sea, el centro de ese, digamos, ese círculo del agujero es concéntrico al círculo de toda la base. Por ende, entonces yo puedo dibujarlo sobre el origen. Entonces voy a dibujar aquí simplemente un círculo sobre el origen, les repito, la dimensión que ustedes quieran, evitando que toque con cualquiera de estas líneas de acá afuera, para que no les vaya a crear relaciones. Y con una cota le colocamos el valor, que es de 22. ¿Listo? Esta operación no tiene mayor complique, no hay que hacerle nada más. Con eso ya terminamos. Y paso entonces a definir cuáles son los parámetros de la operación. Ok, entonces en los parámetros de la operación exactamente aparece lo mismo. Yo puedo indicarle cuál es la medida, en qué dirección yo quiero hacer el corte. Obviamente teniendo en cuenta que como es un corte, yo debo orientarla hacia donde haya material. Si por ejemplo me aparece de esta manera, intentando cortar hacia arriba, al final me va a aparecer un error porque me dice, bueno, ahí no hay nada para cortar, o sea, el resultado de la operación va a ser 0. Entonces yo debo garantizar de que la dirección de esté obviamente orientada hacia donde está el volumen de la pieza. Y aquí entonces podemos seleccionar, darle los 3 milímetros que sabemos que es lo que mide esta base finalmente, o en su defecto, podemos ir aquí en las opciones de dirección y decirle que corte a través de todo. Finalmente, lo que va a hacer el diseño es cortar a través de todo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos de diseño. Yo necesito que este hueco pase derecho de lado a lado. Esta opción es bastante útil, sobre todo cuando nosotros tenemos diseños que ya vayan un poco más grandes y nosotros no tengamos, digamos, certeza de cuánto realmente es el tamaño que tiene esa pieza, cuál es la altura. Y en vez de ponerse a medir, digamos, cada uno de ellos, lo único que uno hace es configurar corte a través de todo y el programa va a reconocer que todo lo que haya de material, él debe hacer este corte. Y así va a pasar entonces de lado a lado. Con eso nos evitamos entonces seleccionar, estar midiendo y estar seleccionando cuáles son las medidas que tiene la profundidad del corte. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Con eso entonces ya tenemos realizado el corte central a la pieza, que es este agujero que nosotros tenemos aquí para la pieza. Voy a crear otra operación sobre esa misma cara y esta vez voy a hacerlo para los círculos. Entonces hay unos agujeros, voy a dibujarlos justamente sobre este eje central. Miren que otra forma para no trazar los ejes con las líneas como lo habíamos hecho anteriormente es que si yo me posiciono con el cursor sin dar clic ni nada, yo me posiciono con el cursor sobre el origen y subo en línea recta sobre ese eje, él me va a aparecer como una línea punteada y al lado me aparece un icono en color blanco indicándome que si yo pongo el punto sobre esa línea, estoy ubicándola exactamente sobre el eje vertical. Listo, entonces ubicándome sobre ese punto voy a dibujar aquí el círculo del corte. Nuevamente lo dibujo en cualquier tamaño, no me importa en este momento cuál es el tamaño porque con cota lo podemos asegurar. Entonces me dice que el tamaño de ese círculo es de 2.5 de radio, o sea que en diámetro sería 5. Ok. Ahora lo importante, sabemos entonces que está justamente sobre este eje, eso quiere decir que podríamos llevarlo, digamos que hay una orientación entre estos puntos de aquí. Y lo otro es que yo debo garantizar de que este esté en la posición adecuada, que sea concéntrico este a este. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Una es nuevamente repetir la distancia que le habíamos colocado, decirle que de aquí hasta aquí está el radio de 26, como se explicaba de esta manera, o a través de una relación
eh, creo que es mejor que lo dejemos para la siguiente clase. Otra forma también de que podamos asegurarlo. Entonces lo que voy a hacer es decirle que de aquí hasta acá hay una distancia de 26. Listo, ahí lo tenemos. Como vimos en el anterior, no hay necesidad de que tengamos que dibujar círculo ahora, círculo, círculo para cada uno de ellos, sino que a través de un patrón circular podemos repetirlo esta operación y eso nos va a ahorrar un poco más de trabajo. Entonces termino esta operación aquí, selecciono nuevamente que corte a través de todo para que pase de lado a lado y le doy a aceptar y con eso ya tenemos el agujero. Ahora puedo repetir entonces esto seleccionando un patrón circular nuevamente, le indico que la dirección, que lo que yo quiero es que bueno, él entienda que es el centro de esto y que la operación que yo quiero repetir es, la busco en la parte de aquí, este último corte que yo acabé de realizar. ¿Listo? A lo largo de los 360 una separación igual y unas 4 instancias para que sean las mismas que coinciden con las orejas. Y le doy a aceptar. Y con eso entonces tengo, finalmente, podemos comprobarlo aquí, tengo esta base, la parte, digamos, el primer escalón, que es este que tenemos aquí. El primer escalón está realizado y completo. Lo siguiente se vuelve ya mucho más sencillo. Estas dos escaleras adicionales podemos simplemente elaborarlas con una operación de volumen, una extrusión de saliente, que aquí, como podemos observar en esta información que aparece aquí, nos indica cada uno de los radios. Entonces voy a realizar la operación de extrusión de saliente, selecciono esta cara superior y me ubico en una vista ortogonal frente a ella. Con control 8 o pueden ir aquí en el menú de vista, seleccionar vista normal. En este punto hay que tener en cuenta entonces algo. Inicialmente les había comentado que si ustedes dibujan un croquis para crear una operación, este perfil debe ser cerrado, porque él entiende que todo lo que esté dentro de ese perfil es lo que se va a generar para crear volumen. Pero ¿qué pasa en este caso entonces en particular? Resulta que yo no quiero, en este diseño, yo no quiero generar todo esto cerrado volumen, en toda esta parte que está aquí, sino que hay un hueco aquí en la mitad. Entonces yo quiero que el volumen que se genere me respete que aquí en el centro debe mantenerse un vacío. Entonces para ello, lo que hacemos es dibujar otro círculo y esto funciona como una entidad limitadora. Miren que si ustedes lo revisan, este es un poco más sombreado que el que está acá, dentro. Esto funciona como una entidad limitadora, es decir, el programa ya no va a decir que todo lo que esté dentro de este círculo grande es lo que va a estar sombreado, sino que va a establecer como una intersección. Entonces él dice, bueno, lo que esto estaba sombreado le voy a restar lo que esto que está acá adentro en teoría estaba sombreando. Por ende, lo que me da a entender a mí es que el volumen de lo que yo voy a generar es solamente lo que está en medio de los dos. Esta es otra forma también para ahorrarse las operaciones. Digamos, en vez de crear una operación de saliente y una operación de corte, yo puedo realizar de una vez la forma con los agujeros o las características que yo necesite directamente sobre la misma operación. Ahora entonces voy a agregar las medidas. El radio interno mide 11 y el radio, digamos, este intermedio que es el que voy a dibujar. No, perdón. El radio entero, el interno mide 11 y el más externo, que es el del primer escalón, que es este que tenemos aquí, es el que mide 17. Es decir, entonces, que yo voy a crear una dimensión, a decirle que este es de 17. Obviamente ahí está la información, es como radio, tengo que pasarla como diámetro. Este es de 17 y este que estaba acá adentro era de 22. ¿Ok? Entonces cuando yo paso ya las operaciones, miren que la vista previa lo que me va a mostrar es esa zona intermedia, esa zona de intersección. Ya no me va a mostrar una torta completa, sino como una especie de dona, que es la zona de intersección. Ahora, esto tiene una altura, me dirijo hasta este plano lateral, esto dice que tiene una altura de 5.5 desde este punto hasta este punto, que es la altura de esta escalera. Entonces, ese valor es el que yo coloco aquí, en distancia, 5.5, él se actualiza y le doy a aceptar. Con esto ya tengo entonces el segundo escalón del diseño. Y solamente me falta uno adicional, que es este pequeño escaloncito que nosotros tenemos aquí. Entonces repito exactamente el mismo procedimiento. Creo una nueva operación de volumen, en la cual, bueno, aquí ya es más sencillo, de hecho no necesitamos colocarnos... bueno, no, mejor sí. En una vista normal, voy a dibujar un círculo, que de hecho yo puedo definirlo de una vez para que él tenga la medida
del círculo interior, simplemente arrastrándolo hasta ese eje. Miren que la línea se coloca en una punteada de naranja, indicándome que lo va a construir a la misma medida del que está abajo. Y el otro círculo que va a ser entre este grande y este pequeño. Este sí no puede tocar ninguno de los dos porque eso le bloquearía el tamaño. Este círculo más pequeño me dice, según la información acá, que tiene un radio de 14, que es esta medida que encontramos aquí. Entonces, me dirijo acá a la zona de medidas, le digo que esto es 14 de radio, pero como me pides el diámetro, entonces lo multiplico por 2. Y esta zona de aquí, por si acaso, por si no quedo segura, le coloco que es de 22. Recuerden la importancia de definir las dimensiones, en todo caso, para que esto quede, por decirlo de otra manera, asegurado y no vayan a cambiar en el proceso de construcción. Listo. Termino. Y le indico ahora cuánto es la altura. Dirigiéndome aquí en el plano me dice que la altura es de 3.5. Entonces me dirijo acá y le coloco la medida que es de 3.5 de altura. Y le doy a aceptar. Y listo. Con eso ya tenemos la pieza. Salvo que aquí hay un pequeño detallito que no hemos terminado aún. Si ustedes se fijan, en esta vista que tenemos aquí isométrica, aquí hay una pequeña como capita que hay entre el primer escalón y el segundo escalón. Si nosotros nos vamos a la vista lateral, aquí podemos verla con mayor detalle. Esto, a diferencia, por ejemplo, de estos que tienen una forma ortogonal de subir, esta forma de aquí está curveada. Eso quiere decir que corresponde a un redondeo. Los redondeos ya los vimos anteriormente y lo utilizamos para redondear estas partes de acá. Y funcionaría exactamente igual. Entonces nos dirigimos a la parte de redondeo. Le indicamos el valor del redondeo, que en este caso, miren que aquí la medida nos está entregando que el radio es de 1.5. Le coloco aquí la medida. Y lo más importante es seleccionar exactamente dónde es la zona. Entonces, la zona en la cual va a afectar, miren que el redondeo está presente es entre el escalón 1 y el escalón 2. Justamente en ese vértice que se está encontrando entre el escalón 1, que es este, y el escalón 2, que es este. Ese vértice corresponde a este que podemos observar aquí. Y es todo el anillo. Entonces le damos, una vez esté en color naranja, que significa que lo estamos seleccionando, le damos clic. Y en color amarillo nos va a aparecer entonces el resultado de cómo quedaría ese redondeo. Si están correctos los parámetros, revisamos nuevamente, le damos a aceptar y con eso entonces tenemos el redondeo. Si nosotros por ejemplo nos dirigimos a una vista lateral y lo comparamos con la forma que tiene acá el plano, podemos ver entonces que efectivamente este redondeo que nos está describiendo aquí se cumple y con la altura de cada uno de los escalones. ¿Ok? Entonces, este sería finalmente el diseño de la pieza que nos está indicando en este plano que nosotros tenemos aquí presente. Una cosa que había quedado pendiente, la vista de sección. La vista de sección lo que nos permite es hacer un corte entre, bueno, les había mencionado que es un corte como de una especie de torta en el diseño y de esta manera podemos observar de mejor manera cuál es lo que está adentro. Okay, es activable y es desactivable. Muchas veces es útil para ver qué es lo que está internamente. Que de hecho esta vista que nosotros podemos observar aquí es una vista de sección. Lo que aparece entre líneas oblicuas es lo que es sólido, mientras que lo que aparece sin líneas es vacío. Indicando obviamente un entendimiento mucho mayor para la pieza que estamos trabajando. Ok, eso sería entonces la cuestión para el modelado 3D. Antes de terminar entonces con este primer curso, les había indicado que también es posible editar el material para obtener resultados mucho más precisos variables de mecánicas que tal vez nos puedan servir para la pieza que estamos fabricando. Esta sección de materiales se puede editar aquí, donde si le damos clic derecho nos despliega un menú y le podemos dar en editar material. Aquí, en esta sección de editar material, nosotros podemos encontrar una carpeta bastante extensa de diversos tipos de materiales en los cuales tiene cada uno sus respectivas propiedades. Por ejemplo, si yo selecciono esta pieza de acero carbón, aquí él no solamente me va a entregar pues, la densidad, que es lo que más se utiliza, sino que también nos va a entregar módulos elásticos, el radio de Poisson, tensión de estiramiento. Bueno, aquí densidad de masa, muchas cosas. También nos entrega una apariencia, que es lo que tiene, la forma, bueno, y algunas, digamos, adicionales, algunas características adicionales.
Y podemos observar entre todos los tipos. Inicialmente están los metales, también hay plásticos, incluso por aquí hay unas maderas, si no estoy mal, woods. Y lo chévere es que cada uno de ellos, incluso también a la hora de cargarlo, miren que carga su propia, vamos, su propia configuración, su propia apariencia sobre la pieza. Ok, entonces yo quiero cargar las propiedades. Por ejemplo, voy a cargar un aluminio 1060. Entonces me voy aquí donde dice aleaciones de aluminio, abro el árbol y selecciono el aluminio 1060. Entonces con esto me va a cargar todas estas propiedades que tiene el material, que ya obviamente son definidas por cada uno de ellos. Por ejemplo, algo que se puede utilizar más adelante, la conductividad térmica. Entonces, si yo estoy haciendo una simulación de temperatura, obviamente no va a ser el mismo rendimiento que yo le coloque un material como el aluminio, un material que le coloque como el cobre o que le coloque un material como la madera o el plástico. Entonces, realmente esos resultados vienen es porque ya hay unos parámetros definidos para ellos. Para asignarle entonces el material, lo único que hago es seleccionarlo y le doy clic en Apply o aplicar. Esto ustedes no van a ver que se cierre o haga algún cambio, simplemente lo que va a hacer es actualizar las características del material y aquí ya lo pueden cerrar. Entonces, primero nos ha cambiado un poquito el color, que ahora está un poquito más gris, un gris más claro, que es en teoría como debería ser el aluminio. Obviamente la representación aquí no es, digamos, lo más parecido a la realidad, porque eso haría que se consuma mucho más recursos y sea más difícil trabajar, sino que es una vista simplificada. Y cuando nosotros dirijamos aquí donde anteriormente decía material no especificado, ahora nos va a aparecer en su defecto es el aluminio 1060, que es el que hemos cargado. Con eso entonces tenemos una pieza que tiene las propiedades de un aluminio 1060. Ahora, dentro del diseño, ¿a mí para qué me sirve esto? Una de las formas que se utiliza para validar que el diseño esté bien realizado es a través de comprobar cuál es el peso que tiene esto. Cuál es la masa que tiene este diseño. Y esto se calcula como. Si yo conozco cuál es el material y si he estado trabajando con las medidas, yo puedo obtener cuál es el volumen. Entonces, si conozco el material, conozco la densidad. Y si conozco la densidad, y si aparte de la densidad también conozco el volumen, yo puedo fácilmente de la relación de densidad, puedo despejar entonces cuál es la masa que tiene el objeto. Entonces nos podemos ir aquí donde dice propiedades de masa, que es esta opción en la tercera que dice evaluar. Y en opciones de masa, entonces aquí nos va a arrojar todos unos resultados con respecto a esta pieza que acabamos de diseñar. Inicialmente arranca con la densidad. Esta densidad entonces es en función del, obviamente la del material que acabamos de colocar. Si ustedes le cambian este valor, si ustedes cambian este material, que le colocan otro tipo de material, obviamente estos resultados todos van a cambiar. Entonces tenemos la densidad, que es la especificada para este material, tenemos la masa especificada para este material. Entonces, como yo ya sé cuál es el volumen de esto, o él entiende cuál es el volumen de esto, que es este valor que aparece aquí, entonces él ya puede perfectamente calcular cuál es la masa. Entonces la masa para este caso son 29.91. Si ustedes realizan este ejercicio en sus casas y quieren comprobar que efectivamente les dio como lo estoy mostrando acá y que corresponde a las medidas que se mostraron en este plano, debería entonces coincidir que esta medida de masa sea exactamente la misma a la que ustedes tienen. Hay un margen muy pequeño de error y eso se da normalmente porque no coloca mal las relaciones en algún tipo de las medidas. Ya sea que se pase por ejemplo un ángulo, o esté un poquito más extensa la línea que se haya trazado, o que de pronto no haya coincidido en los ejes que no sean concéntricos. Todo eso puede variar sobre este punto que aparece aquí. Listo, y otros parámetros adicionales, tenemos también información del centro de masa, que muchas veces es útil no solamente para el diseño de piezas, sino en cálculos de diversos estudios que se pueden hacer de mecanismos. También tenemos los momentos de inercia, que bueno, incluso más adelante en otros cursos lo puedan utilizar, y esta es información que le arrojaría directamente SolidWorks sin que ustedes tengan que hacer nada más. Ok, entonces este sería el valor al cual deberían llegar si ustedes repiten el mismo ejercicio. Que sea posible, por favor háganlo. Y con eso entonces terminaríamos la primera clase de este curso de SolidWorks. Recuerden, por último, siempre grabar. Esto lo registramos como clase 1 y este sería el diseño de la pieza. Recuerden que estos diseños son fácilmente exportables. Si ustedes quieren pueden darle por ejemplo un formato como guardar como, lo exportan como STL. Y este STL posteriormente pueden utilizarlo, no sé, para una impresión 3D o una fabricación en una CNC. Listo, entonces bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente curso.